Naciones Unidas para la Población, docente invitada en diversos foros internacionales y universidades. Agradecemos mucho la asistencia el día de hoy de la maestra Isabel Torres García. Le cedo la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, Isabel. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo esta invitación a participar el día de hoy en este importante foro. Una invitación del CONAPRED y la Secretaría de Gobernación que me distingue y que me permite además compartir experiencias, pero también recibir aprendizajes y experiencias de parte de ustedes, no solo por medio de las preguntas que puedan realizar en esta intervención plenaria, sino también en la mesa de trabajo. Voy a desarrollar mi exposición que he titulado La igualdad y la no discriminación como horizonte. ¿Y por qué la planteo como horizonte? En primer lugar, quiero llamar la atención y reiterar lo conversado ayer de los derechos humanos, la relación derechos humanos, igualdad y no discriminación como elementos sustantivos y fundamentales, no solo de las obligaciones del Estado, que están contraídas en los instrumentos internacionales de promoción y protección de derechos, sino también en los principios y preceptos constitucionales. Pero además, pensar en los derechos humanos no solo como ese catálogo de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, sino asumirlos como códigos de conducta que reúnen valores para la convivencia humana, para la relación de nosotros, de nosotras, en todas nuestras interrelaciones de la vida, tanto pública como privada. Y esto es fundamental, porque significa interiorizar los derechos humanos como parte de nuestra conducta diaria y como parte de la práctica cotidiana en todos los ámbitos, decía, en la vida pública y en la vida privada. Y quería además señalar la relevancia de que ese respeto a los derechos humanos y a esos principios fundamentales de igualdad y de no discriminación no son solo la base para el desarrollo de una sociedad democrática, sino que también son la base para la vigencia del Estado de Derecho. Y hablaba de la igualdad como horizonte, partiendo de algunos aspectos sustantivos. De los grandes desafíos contemporáneos que encontramos ahora las personas en relación a la igualdad y la no discriminación es justamente acortar la brecha entre la igualdad jurídica, esa igualdad formal, con la igualdad real, la igualdad sustantiva. Y ese desafío es el principal, o sea, cómo disminuir esa brecha entre esa igualdad que está establecida en la Constitución, en las leyes, con la igualdad sustantiva en la vida cotidiana de todas las personas. La realidad continúa demostrando que ese derecho a tener derechos es algo conocido y que no es discutido en nuestros días y que públicamente no es políticamente correcto, ¿verdad? Referirse en contra de los derechos humanos de distintos grupos de personas o poblaciones, pero el hecho de que sea reconocido nuestro derecho a tener derechos no significa que sea ejercido a cabalidad. Y además tenemos que las discriminaciones y las desigualdades, y lo digo en plural porque son distintas y diversas, y tienen que ver justamente con cómo se entrecruzan, se entrelazan y se profundizan cuando confluyen distintas situaciones. Esto que hemos hablado de la interseccionalidad de las discriminaciones y desigualdades. Porque no es lo mismo ser una mujer que además una mujer indígena mayor, y si vamos sumando distintas situaciones y elementos de vida y de carácter socioeconómico, sociocultural, se van, decía, profundizando y agravando las discriminaciones. Y quiero hacer una particular atención a este tema de la interseccionalidad, porque es relativamente reciente ese abordaje desde la interrelación de las desigualdades y discriminaciones. Durante mucho tiempo las políticas públicas trabajaron sectoralizadas o focalizadas o considerando a los diversos grupos y poblaciones como entes independientes unos de otros, ¿verdad? Sin tomar en consideración que la confluencia de esos factores que profundizan y agravan la discriminación tiene que ser atendida desde una perspectiva integral.
Retomo el concepto de interseccionalidad y les recomiendo que lo vean, que está contemplado en la Recomendación General número 28 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el que da el seguimiento y hace la supervisión de la implementación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En esa Recomendación General 28 desarrolla ese concepto de interseccionalidad y como lo pueden ver en la lámina, expresa que es fundamental para comprender el alcance de las obligaciones del Estado en materia de discriminación. Y en el caso de las mujeres va estableciendo esa interrelación que profundiza las desigualdades y las discriminaciones, que tiene que ver con el sexo biológico, con el género, o sea, con la construcción sociocultural que establece las diferencias de igualdad y de trato y de acceso igualitario a derechos por parte de hombres y mujeres, cuando confluyen, decía, con la raza, el origen étnico, la religión, las creencias, la salud o la condición de salud, ¿verdad? La condición de capacidades o de incapacidades, la edad, la casta, la orientación sexual, etcétera. Señala esta recomendación general entonces que los estados deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo, y a la vez tratar de aprobar y poner en práctica políticas y programas para eliminar estas situaciones, sobre todo pensando además que no solo es políticas y programas en general, sino que cuando corresponda adoptar medidas especiales de carácter temporal. Entonces, ojo con lo de la interseccionalidad, porque creo que todavía nos está costando entender cómo se puede abordar la igualdad y la no discriminación y el goce y ejercicio pleno de derechos haciendo estos cruces, ¿no? Quiero señalar que cuando hablamos de derechos humanos, igualdad y no discriminación, estamos hablando de democracia, y retomo un poco las ideas de ayer porque me parecen sustantivas. Cada vez más hay decía, una interpelación hacia la democracia, como la tenemos ahora, en primer lugar porque no es capaz de gestionar o de representar intereses y necesidades de los distintos colectivos sociales, considerando esa diversidad de la población. Pero además porque este sistema democrático como sistema político, como sistema de administración del Estado, como sistema de gobierno, está teniendo todavía una serie de incapacidades para neutralizar esas expresiones históricas, estructurales de desigualdad y de discriminación hacia poblaciones y grupos de poblaciones. Y justamente uno de los aspectos centrales en discusión es que hay que respetar a las diversidades sociales, partiendo de que la diferencia no debe suponer desigualdad. Entonces, la gran pregunta es cómo contribuimos desde la acción pública, como funcionarios y funcionarias públicas, a que esa democracia que se concibe como un sistema inclusivo por excelencia, tenga su aplicación práctica y responda a esa diversidad de la población en igualdad y en no discriminación. Si la regla de la democracia es ese reconocimiento, distribución de los poderes, recursos y oportunidades para las personas, pues el gran desafío es justamente que esa regla de la democracia sea parte de la vida de todas las personas. Entonces, la reducción de ese déficit democrático implica la eliminación de la ausencia o de la subrepresentación, pero además implica la promoción y protección de derechos en igualdad y no discriminación de sectores y poblaciones históricamente excluidas y discriminadas. Hablamos de pueblos indígenas, hablamos de población afrodescendiente, hablamos de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, y también hablamos de las mujeres, que forman parte de todos los colectivos sociales y que representan la mitad de la humanidad. Entonces, algunos de los mecanismos o medidas para propiciar la igualdad son las medidas de acción afirmativa. No voy a teorizar de manera exhaustiva al respecto, pero sí quiero señalar que las medidas de acción afirmativa son mecanismos de diferenciación para la igualdad. Recupero acá las definiciones que están contenidas en la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
habla de medidas especiales temporales encaminadas a acelerar la igualdad de hecho y indica expresamente que de ningún modo tendrá como consecuencia el mantenimiento de esas normas desiguales o separadas, o sea, no se trata de ni el otorgamiento ni del mantenimiento de privilegios, sino que terminan cuando estas situaciones que las propician de desigualdad y discriminación hayan sido equiparadas. No solo está ese artículo 4 de la Convención CEDAW donde se desarrolla la definición, también les recomiendo la recomendación general número 25 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que hace un desarrollo muy grande sobre las medidas especiales temporales, que además, como sabemos, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista lleva muchos años en el desarrollo de la reivindicación de sus derechos y en la construcción de una teoría y una práctica política y teórica que lleva justamente a tomar estos desarrollos como elementos para enriquecer esa perspectiva de desigualdades y discriminaciones hacia las diversidades. También es importante señalar que la Corte Interamericana en sus opiniones consultivas, la opinión consultiva número 4 y la opinión consultiva 18, ha dicho expresamente cómo es posible establecer distinciones basadas en desigualdad de hecho, justamente como instrumentos para proteger a aquellos y aquellas que necesitan ser protegidos. Y establece esos elementos que son fundamentales de una medida de acción afirmativa para que no sea discriminatoria o establezca privilegios a determinados grupos, y es que no tenga fines arbitrarios, ¿verdad?, o caprichosos, y que no conduzca a situaciones contrarias a la justicia. La medida más común en ese sentido, o la más conocida, son las cuotas, ¿verdad? Las cuotas como mecanismo correctivo para corregir o disminuir una situación de desigualdad y de discriminación. Y lo relevante de las cuotas es que tienen una aplicación concreta y pueden ser comprobadas, evaluadas y medidas. No voy a ampliar sobre muchos ejemplos porque además acá se van a hacer exposiciones al respecto, pero quiero señalar que las cuotas no son solo las más conocidas de manera reciente como las cuotas mínimas de participación política de las mujeres, tienen que ver con una serie de mecanismos, por ejemplo, los implementados en Estados Unidos para combatir el racismo y la discriminación racial, como la contratación de población afrodescendiente por parte de las llamadas minorías en Estados Unidos por parte de empresas, cuotas y becas para admisión a universidades por parte, decía, dirigidas a población afrodescendiente o a estas denominadas minorías, donde inclusive hay sistemas de incentivos como el acceso a financiamiento estatal de parte de las universidades en Estados Unidos, cuotas de admisión en universidades públicas para estudiantes de escuelas públicas como en el Brasil, y las cuotas incluidas en el sistema electoral para incrementar la participación y representación política de las mujeres. Y hago una precisión sobre estas cuotas vinculadas con los derechos políticos y su ejercicio pleno, porque quiero señalar que la condición ciudadana mediante el sufragio le dio a las mujeres el ingreso nominal a la vida política y pública, pero el derecho a elegir no significó de igual manera el derecho a ser electas. Entonces, este paso que se está dando en América Latina de la cuota a la paridad, es importante distinguir que esa cuota de 20, 30, 40% según el país donde se haya implementado, que es una medida temporal de ajuste para reducir esa subrepresentación de las mujeres en la vida política y pública, tiene una gran diferencia con la paridad. La paridad no es una cuota más para las mujeres, es una medida permanente para compartir el poder político. Y en ese sentido se habla de la paridad como la expresión más amplia de la universalidad y del reconocimiento de la dualidad del ser humano de hombres y de mujeres. Entonces, en ese sentido, la cuota electoral o la paridad son mecanismos para reducir los déficits democráticos en la representación, y es importante también plantearnos que solas no bastan. Cuando hablamos de cuotas o hablamos en este caso de mecanismos de paridad, ya sea para las mujeres o para diversidad de poblaciones,
tenemos que pensar que no se trata solo de aspectos cuantitativos. Y aquí es muy importante pensar en la representación sustantiva de las necesidades y de los intereses de la diversidad de las poblaciones. Por eso digo, solas no bastan. Y ahora me voy a referir a las políticas públicas para la igualdad y la no discriminación, pensando en señalar algunas condiciones que han mostrado a partir de la experiencia el éxito de estas políticas públicas. En primer lugar, tiene que ser un contenido o tiene que tener un contenido explícito, ¿no?, sobre los resultados y sobre los productos y sobre los principios que estas políticas están tratando de sustentar. En este caso, los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. En segundo lugar, tienen que tener un elemento programático que especifique en forma estructurada las acciones que corresponden a los propósitos de esa política. O sea, que tiene que ser la definición de la política, la planificación de la política, tiene que haber un factor de coerción referido a la autoridad, ¿verdad?, legal e institucional que implementa la política, y esa competencia social y programática que tienen que tener las distintas instituciones que están en el sistema. Ahora, transversalizar la igualdad y la no discriminación significa justamente incluir en la corriente principal de la toma de decisiones y de la acción estatal esa perspectiva. Dicho de otra manera, es hacer que esas políticas públicas en general se conviertan en políticas con efectos realmente transformadores y tratar además de que esa transversalidad no se convierta en el problema de todos y el problema de nadie, que es también uno de los desafíos que enfrentan las políticas públicas para la igualdad. Son competencia de todas las instituciones del Estado, pero a la vez no son como competencia de ninguna, ¿verdad? Entonces, y el otro elemento importante es que estas políticas respondan a una lógica interna que confluya de manera coherente en ese quehacer del Estado en su conjunto al logro de esa igualdad total, de esa igualdad de derecho y de hecho. Estamos hablando además de políticas de Estado y no de gobierno, y es fundamental trascender esto de volver a empezar cada administración de gobierno, ¿verdad?, a descubrir lo que ya ha sido hecho, a dejar de lado buenas prácticas porque es un nuevo gobierno y tratar de que estas políticas trasciendan las administraciones de gobierno y sean políticas de Estado. Quiero hacer además una reflexión pequeñita para ya ir finalizando sobre el debate contemporáneo del carácter del Estado. En la actualidad, el Estado, la discusión sobre el Estado mínimo pues ha ido dando el salto hacia una revalorización del papel del Estado. Y en ese sentido, cuando se habla de un Estado fuerte, no estamos hablando con el tamaño del Estado, estamos hablando con la fortaleza del Estado para garantizar y efectivizar derechos humanos en igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Estamos hablando de acciones integrales para la igualdad, pensando en igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades que lleve a la igualdad de resultados. Acciones integrales del Estado en su conjunto y de los poderes, de todos los poderes que lo conforman. Estamos hablando además de una igualdad que tenga y que las personas puedan vivirla en tres manifestaciones. Igualdad significa equipotencia, es tener la misma capacidad de ejercicio del poder que los otros y que las otras que determinaron que ciertos grupos o poblaciones no tenían derechos o no tenían la misma posibilidad de ejercer el poder. Igualdad es esa equivalencia, es tener el mismo valor. Y no se trata de estar por sobre o por debajo, sino tener el mismo valor. E igualdad es equifonía, es que nuestra voz sea considerada portadora de goce y de significado, y en el caso de las mujeres, como la han tenido los hombres. Es que nuestra voz sea considerada, decía, con respeto, y que cuando una mujer sea determinada, no se diga que es una histérica, pero cuando un hombre es determinado, se dice que es un buen líder, ¿verdad?
Y entonces finalizo diciendo que la igualdad y la no discriminación para todos los sectores y poblaciones no es una responsabilidad de grupos, es una responsabilidad social y compartida, que atiende a la calidad de la democracia y a la capacidad de las instituciones de garantizar la igualdad y la no discriminación, y que a veces en esta lucha sin fin nos cansamos, y por eso hablaba de la igualdad y no discriminación como el horizonte, y quiero dejar esta frase positiva de Eduardo Galeano que señala que todos estos temas pueden ser utópicos, y él dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, y el horizonte además se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Caminemos. Muchas gracias.